Vamos a conversar con David Brotherton, quien estudió las políticas comunitarias implementadas en Ecuador con Rafael Correa en el trabajo de las pandillas. A propósito que estábamos hablando de narcotráfico y el resultado muy exitoso durante ese periodo. Welcome to La Voz de los que Sobran, David. Thank you for connecting with us. Oh, hi. Hi. Hola. Vamos a conversar entonces We're going to speak about en español Spanish. para nuestro público, for our public mientras Hassan va haciendo la traducción while I do the simultánea simultaneous translation con David. with David. David estudió las políticas comunitarias implementadas en Ecuador con Rafael David Correa studied the policies implemented by Rafael Correa y que fueron exitosas which were successful en el combate contra las in bandas, las pandillas. in the struggle against the organized crime. Entonces la pregunta So, para David the es first question to David is, ¿qué se hizo en el periodo de Rafael Correa que tuvo tan what buenos resultados happened en el combate under the Rafael Correa contra el government crimen that organizado? worked so successfully to combat organized crime? Well, it was a policy of, Bueno, fue una social política inclusion de inclusión social in complete opposition to en total mano oposición a la mano dura. dura. It was a way to Fue una manera engage, de enfrentar, youth in the most marginalized barrios of Ecuador, entrar en los barrios más marginados de Ecuador and y- to give youth who were in gangs or what we call y street dialogar con organizations la juventud que estaban en pandillas, en organizaciones de la calle, a chance to stay in these organizations which are so important to them, permitir que pudieran quedarse en esas organizaciones que fueron tan importantes para ellos, but change their behavior and change the pero cambiar goals su of the comportamiento organization. y cambiar las metas de la organización. So they gave these organizations an opportunity Dieron a esas organizaciones to la be- oportunidad de to organize as something similar to non-profits, NGOs. de funcionar algo como las organizaciones sin fines de lucro. Perfecto. Muy bien. Very good. Muchas gracias. Yo le quería preguntar respecto a si esta Thank you very much. I manera wanted to ask you if this method of donde se of trata confronting de organized aplicar crime, el control social when they de este try grupo to disidente apply, de pandillero a través de la social control inclusión, via inclusion, obtiene resultados manage permanentes to en su investigación, en su achieve trabajo. permanent results Es according to empíricamente your, más efectivo que research. la lógica policial, Empirically, does it que es work la que better generalmente than, se adopta. than police strategies? Well, Bueno, so it's a complex question. es una pregunta bien compleja. The issue is, in El terms of problema es que, relationship en términos de la to relación organized crime, con crimen organizado, what this policy did lo que was esa it política cut off implica es que cortó the recruitment of el organized reclutamiento crime de crimen organizado among these groups. frente a la juventud. and it was very effective. Y fue muy eficaz. And secondly, these groups began Y to segundo, work estos grupos empezaron a trabajar with representatives con of the representantes state del Estado to control their para neighborhoods controlar los vecindarios and to control crime. y controlar crimen. We can see fantastic Entonces results. podemos ver esos resultados fantásticos. For example, Por ejemplo, the rate of homicide el nivel de homicidios bajó from 17 per desde 100,000 17 por 100.000 to 5.6 a 5.6 por 100.000 across 10 years. en 10 años. It was one of the most successful Fue una de las políticas más anti-violent exitosas, strategies una de las estrategias antiviolencia más exitosas, involving street gangs involucrando pandillas anywhere in the world. en cualquier lugar del mundo. Y si esta And so si esta if these estrategia strategies fue tan was so exitosa, successful, ¿por qué why entonces was it no se ha then, replicado en otras partes del not, mundo o sí se ha copied in intentado other, hacer? in other parts of the world? Or has it been tried in other parts of the world? It was tried in Sí lo Spain, intentaron en España, in Barcelona, en Barcelona
and Mira. in Italy, Y también en in Italia, Genoa en Genoa and Milano, y en Milano. and was very successful. Y fue muy exitosa de esa estrategia. But the Pero problem el is, problema es que United States los dominate Estados Unidos domina many criminal justice policies muchas de in the las world políticas de justicia criminal, justicia penal en el mundo through its mediante su modelo model of mano dura. de mano dura. Yo quiero preguntarle So I wanted to ask you, respecto a también, por About supuesto, the- el riesgo the que todos risk conocemos that we all know de la about, penetración del that narcotráfico the, en el aparato del penetration Estado. of Porque muchas veces el organized propio crime Estado with the apparatus of the promueve state. soluciones más Many militares, times the state sabiendo proposes de military que proposals, todos esos espacios que military genera strategies, también se pueden cooptar thinking that these y son menos strategies efectivos could be que la inclusión co-opted social. and work less effectively than social inclusion. But they do it anyway. Absolutely. But Absolutamente. it's a myth Pero es un mito. because this ¿Por is qué? Basically a way to introduce Porque eso es policies un método of, para introducir las políticas del neoliberalism neoliberalismo back into countries that had tried to que become, vuelvan a more países of a que han welfare intentado state. consolidar un estado de bienestar. And it also comes on the back of the great failure Y además of the eso war on funciona drugs from the en el United contexto del States. gran fracaso de la guerra contra la droga en Estados Unidos. Y también tengo una pregunta que tiene que ver con eso, con lo que está diciendo. I have a Este question fracaso about de this, la guerra contra las about drogas, the failure y of the war on plantearlo como drugs, si fuese That una has been guerra put entre forward ejércitos, ¿verdad? as a war between armies. ¿Será que también eso Could it be that this mantiene un negocio? maintains a business model for the people who are in the war against drugs game? Absolutely. Totalmente. There's always Siempre a hay massive connection una conexión muy fuerte entre between the capitalist class entre la clase capitalista y el crimen organizado. and we see this very clearly in Ecuador. Y eso lo vemos muy claramente en Ecuador. We see this, the bankers Lo vemos con los are banqueros directly involved directamente in money involucrados laundering, en el lavado de dinero. and so many were in the Y pay, entonces muchos están recibiendo el pago directo de la clase capitalista, de la clase política, y ellos, esos narcos, representaban a ellos, y ellos, los carteles, pagaban a la clase capitalista y a la clase política. Wow, eso es... Wow, that's- es muy fuerte lo que It's estamos very viendo, porque en países como el nuestro shocking to hear that, because in countries like ours, in Chile, no se habla de políticas a largo plazo. we don't talk about long-term policies. Siempre estamos hablando de estas políticas a corto We're plazo, always thinking about short-term strategies, como like- hacerles test de drogas like a todos, doing drug o a tests todas, for as many people as possible, o or ponerle más implementos a las policías. giving more equipment to ¿cómo- the police. ¿Cómo llevar a la opinión pública How can we get across to public la idea de opinion que la solución no es that inmediata? the solution is not something immediate, short-termist? Yeah, that's a difficult Bueno, question eso es in a otra pregunta muy time of, difícil en un tiempo populism. de populismo. And also, in Además, contemporary capitalism, En el capitalismo contemporáneo, which builds into daily life very short-term perspectives. que enfrenta políticas bien de corto plazo, Everything has to be done right now. It's like immediate todo se tiene que hacer al tiro, es como la gratificación instantánea. Sí. Ahora, We must have Debemos we must have tener two perspectives. Dos perspectivas. One must be Uno an debe ser historical view, una visión histórica and one must y be la a otra long-term future view. una visión del futuro de largo plazo.
Sí. No voy a descubrir la pólvora, David. I'm not going to Pero reinvent the wheel. Está muy claro que But it's very implementar estas clear políticas that implementing these kind of policies es complejo en is difficult Latinoamérica in Latin America por el influjo de Estados because Unidos, the influence of the por la United ayuda States, militar que because entrega of the military y por su assistance visión the United States unívoca de una sola gives forma us, de combatir el narcotráfico. their Entonces, limited vision of how to confront organized Es crime. normal their de que myopic cuando se vision. aplica una política como la de Ecuador, So hayan when fuerzas you que vengan apply de a policy like Norteamérica what was done que in the United traten States, de then the forces of the United retrotraer States come and aquello try a and la lucha return us to tradicional the militar traditional contra el struggle against narcotráfico. drugs, Y eso nos the coloca en un militarized contexto struggle, complejo. and this always makes it very difficult to implement these kind of social policies. Oh, yes, of Totalmente, course. sí, por supuesto. The whole, I mean, look at the policies towards drugs in the United States. Bueno, mira lo que ha pasado con las políticas antidrogas en Estados Unidos. It's hopeless. Es totalmente fracasado, sin esperanza. Something like 2/3 of Algo drug como addicts 2/3 de los can drogadictos get no treatment. no pueden recibir tratamiento In the richest country in the world, en el país más rico del mundo. it's a complete failure. Es un fracaso total. But the United States has no right. Pero los Estados Unidos no tienen ningún derecho de declarar ningún éxito con esas políticas punitivas. And it needs to learn from Y other tiene que countries. aprender de otros países. But it's the United States of amnesia. Los Estados Unidos amnésicos. It's the United States of forgetting. Es los Estados Unidos de olvido, que no quiere aprender, es arrogante. That's the problem. Eso es el problema. That's why it could never learn Por eso from- nunca that's pudo why it could never learn aprender from Ecuador. de Ecuador. Ecuador was an ejemplo, was a Ecuador fantastic fue un example. ejemplo The United States fantástico, cannot learn. pero Estados Unidos no But tiene la Latin capacidad de America should aprender, learn. pero Latinoamérica sí debe aprender de eso. Ahí se nota que somos el patio Trasero. el trasero This is when we de, notice Es that un we're the pueblo United al sur States de los Estados Unidos. backyard. Es un We are a pueblo- country to the south of the United States. Exactamente, somos un pueblo al sur de Exactly. los Estados Unidos. Siempre estamos mirando lo que sucede allá para actuar cuando tenemos ejemplos tan positivos como el de Ecuador. ¿Cuánto It's tiempo always a constant issue when we see estuviste, things that are David, so successful. estudiando So, David, how este long have you fenómeno? been studying this phenomenon in Ecuador? Since 2007, Desde 2007, Wow. Y, 15 years. 16 años. y luego, bueno, lamentablemente And so, lo que pasó en Ecuador it's es very que sadly that después de, in esto, Ecuador, de este tiempo, after ¿verdad? this time, Con estas políticas with exitosas, these successful políticas públicas, policies, with these successful public policies, sucede que something caemos de happened. nuevo en We el fell otro back extremo. into the other Y hoy extreme. vemos que And today we see las bandas that se han tomado el the país de una manera gangs of organized crime have horrorosa, taken over entrando Ecuador in a incluso a terrible programas de fashion. televisión. They've entered directly into TV stations. Entonces, ¿qué es lo que pasó kidnap entre people. So medio? what happened Que- in the meantime? Que todas estas políticas How is it públicas possible that all these public policies fueron que se sacaron, se fueron, dejaron de were implementar. taken ¿Qué away, sucedió? stopped being implemented? What happened there if this was such a successful model? In 2017, En 2017, basically, they had básicamente lo que pasó es que tuvieron una contrarrevolución que destruyó muchas de las políticas, incluyendo la legalización de las pandillas. Y han continuado con esas otras políticas muy reaccionarias, la vuelta a mano dura. Entonces, en este momento, la tasa de homicidio es 46 por 100.000 personas. Es extraordinario el cambio. Es el aumento más rápido en homicidio en el mundo, sin una guerra. Entonces hemos transitado desde una de las políticas más exitosas frente al homicidio a una de las menos exitosas dentro de 5 años. Rafael Correa ha dado entrevistas en Chile, pero Rafael ha sido Correa muy has cuestionado given también interviews in Chile, por los but he's been really entrevistadores questioned by journalists de los here, poderes fácticos. of the establishment. ¿Cuáles son entonces como la evidencia que What's the evidence that we respalda have that backs up que sus políticas públicas that funcionaban? his public policies actually worked and were responsible for this falling crime? Well, Bueno,
Uno, homicide is los homicidios. En criminología, yo soy criminólogo. En criminología, las tasas de homicidio son una de las cosas más evidentes, uno de los ejemplos más evidentes de cómo se puede tener políticas exitosas de control social. Entonces, dos, vemos niveles de pobreza que bajaron casi 30%. Wow. Y tres, vemos comunidades mucho más organizadas, mucho más involucradas en la política cotidiana en comparación con antes. Y cuatro, tuvimos un gobierno estable por 10 años, que en Ecuador es algo muy inusual. Yo tengo una pregunta. Por favor. I have a question. Usted me dice si es que no conoce bien esta política o no ha estudiado bien esta materia, pero ¿cuál es su opinión de lo que está aplicando Bukele en El Salvador? Hay una denuncia reciente de que él trató de contactar a un cartel mexicano para rescatar a un pandillero de las maras Salvatrucha, que finalmente fue trasladado y extraditado a Estados Unidos. Pero él quería tenerlo en su país dentro del marco de los acuerdos que ha llegado con las maras para buscar la paz. He wanted him inside of Ecuador so he could negotiate with him to assure the peace. La cosa es que con estas políticas el problema es que trabajan a corto plazo. Bueno, uno puede aplastar la violencia y el crimen mediante políticas dictatoriales. Pero en el largo plazo, esos jóvenes tendrán que salir de la cárcel en algún momento. No se puede matar a todos. Entonces, tienen que salir y enfrentar la misma situación que antes, que no han cambiado mucho en términos de sus oportunidades. Entonces uno puede tener una política de corto plazo que sí funciona, pero en el largo plazo eso empeora la situación en comparación con antes. ¿Y cómo, volviendo a Ecuador? Eso es solo una cosa. Esta es la lección de mano dura en Estados Unidos. La lección de mano dura es que no se puede entenderla sin entender el encarcelamiento masivo. Y es tasas increíbles de racismo que existió en esa época. Fue parte de la misma política. Nuestro público está muy impresionado, como Liz Voss dice, qué impresionante, como en 5 años cambia la vida de un país. How in 5 years the life of a country can completely change. Entonces, a raíz de lo mismo, a mí me gustaría preguntar, ¿cómo fueron involucradas las pandillas en las pandillas callejeras, ¿verdad? The street en este gangs proceso involved de in the process of social inclusion? How directly did they get involved? Bueno, estaban involucrados a múltiples niveles. Uno es que empezaron a politizarse. Oh, wow. Entonces, empezaron a unirse a partidos políticos, empezaron a votar, empezaron a organizarse entre ellos, porque veían a sí mismas como un grupo de interés que tiene una participación en la sociedad, mientras que antes siempre recibían la idea que no fueron parte de la sociedad. Y eso tiene un efecto concatenante porque involucra también a sus familias, sus amigos, su entorno social, la comunidad más amplia. Segundo, ellos empiezan a pensar a sí mismos como personas con un futuro. Entonces empezaron a pensar en la educación. Hablan de su posibilidad de mejorar sus habilidades laborales, terminan el colegio, van a la escuela, sus padres empiezan a estar mucho más felices
porque se sienten que ellos se sienten exitosos, piensan que están protegidos con sus hijos y las comunidades. Tercero, la comunidad en que viven se vuelve más cohesionada y empiezan a ocupar espacios que antes fueron dominados por los vendedores de drogas. Esos espacios ahora son espacios comunitarios de las pandillas que retoman por la comunidad. Entonces funciona a múltiples niveles. Y la cosa maravillosa de esta política es que no cuesta tanto dinero. Es muy barato, o mucho más barato que reclutar a miles de policías y comprar un montón de equipamiento militar. Oye, muy parecido a lo que hace acá, este es un comentario, se lo puedes traducir también. Por ejemplo, con lo que hace el grupo donde está Matías Toledo en Puente Alto. What's happening here in Chile with a particular borough that we have, the Shishigang group in the south of Santiago, who are doing something very similar. Integrar en distintos niveles, in different levels of these street gangs. Claro. Entonces... Y luego de que cuando ya hacen este proceso supuestamente judicial, que es más bien del lawfare, judicial process that in reality is lawfare, contra Rafael Correa. ¿Qué sucede entonces con estos grupos callejeros que estaban organizándose, que habían logrado un tejido social? That had constructed a social fabric, that had started to integrate with the state. What happened to them when Rafael Correa was and his movement was pushed out? This is the great tragedy. Bueno, esa es la gran tragedia. Esa es la gran tragedia. Porque los carteles que han entrado desde México, que ahora dominan la parte occidental, la costa pacífica, ellos tienen mucho dinero por la venta de cocaína, y con el espacio que fueron quitados de esas pandillas callejeras, los carteles tomaron ese espacio. Y ellos absorben a esos grupos. Ahora están absortos en los carteles. Eso es el problema. Aquí en Chile tenemos puertos muy importantes también en el Pacífico. Y creo que es un riesgo para nosotros que también nuestros puertos sean tomados de esta forma, ¿no? Si tú pudieses venir a Chile y darle un consejo a nuestro gobierno, ¿cuál sería tu consejo? What would be the recommendation to avoid a similar thing that's happened in Ecuador happening here? Bueno, yo creo, la primera cosa, hay que realmente entender quiénes son esos grupos, los grupos de jóvenes, los grupos que no son los carteles, pero que son pandillas. ¿Qué representan ellos? Hay que tener una conexión con ellos, porque es demasiado fácil hacer un estereotipo de ellos. Es muy fácil hacer un estereotipo de las pandillas sin entender lo que realmente representan, quiénes son, cómo llegaron a esas organizaciones de calle. Hay que estudiarlos. Es parte de ciencias sociales realmente. Y luego uno puede planificar una intervención. Una intervención exitosa que funciona, no es una cuestión populista. Es una forma racional, una política pública racional para incluir a personas en una forma más eficaz y más democrática. Uno puede emplear todo tipo de trabajador de la calle, trabajadores sociales trabajando en la calle, en terreno. El otro problema en Ecuador fue ellos completamente reformaron a las policías. Desarrollaron una policía comunitaria, community police. Y la mitad de la policía comunitaria fueron mujeres. Wow. Y trabajaron con esos grupos y no tenían armas. Y trabajaban súper bien juntos.
Y luego descentralizaron el sistema de justicia penal y lo hicieron basado en localidades de manera más orgánica, desde la base, no desde arriba. Y uno necesita una estructura completamente diferente, porque la estructura penal es muy jerárquica, muy centralizado, muy basado en una visión militar. Y eso de verdad no es la mejor forma, la mejor receta para el control social. La mejor forma de mantener control social es siempre desde la base. En una democracia, por lo menos. Qué importante. What an esto, important ¿no? observation you're making. David, queremos David, we want to agradecerte thank you very estar much for hoy con being nosotros with y us darnos and for una mirada tan giving us distinta. such a different vision. Quizás lo único que me Perhaps, deja the only thing that triste that leaves me a little sad es pensar is que to think los intereses que están ligados al that the narcotráfico interest son tan groups poderosos linked to organized crime que, are so powerful that que no tenemos, That ni we siquiera don't estamos have, cerca de combatir de verdad el even an narcotráfico inkling of how desde to abajo really hacia arriba. combat them Es from algo en below. lo que yo también, o acá como programa también Something creemos as a mucho. program we believe very much in this, but it's so far away from the mainstream of the public debate. Que después de haber investigado, para ir cerrando Having ya, to stop, finish closing this interview now, we're running out of time. To say, ¿qué es lo que te after all queda your a ti como investigations about this reflexión, subject, David? what's your final impression about the current situation In Ecuador? in Ecuador? In the world. In Ecuador en el and in the mundo, world. diría yo. And in the world in general, in terms of what is happening with organized crime. Oh, it's a disaster. Bueno, es un desastre. It's a catastrophe. Es un catástrofe. It's very apocalyptic. Es completamente Because they've completely apocalíptico lost porque control, han not perdido streets, todo el but control no prisons. solamente de las calles, sino So, también de las cárceles. In the same way, De la misma forma when they que implemented cuando implementaron reformist or radical, la reformista o security radical policies política de seguridad in the beginning, in al 2007, comienzo, en 2007, bajo was Rafael very Correa, holistic. fue muy integral. involved the whole of society. Involucró a la In the sociedad first completa. plan En el primer plan from, Correa, de seguridad en 2007, el plan de integral de seguridad it said, decía: you cannot achieve public uno no puede security. asegurar la seguridad without social pública security. sin seguridad social. Muy importante, ¿no? You cannot achieve public No se security puede asegurar without social security. It's seguridad crucial. pública sin seguridad social. And Eso es people have crucial. to have Personas necesitan food to tener eat. They have to have comida, shelter. necesitan techo, They have to have a culture of education, necesitan una which is so cultura de important to educación. them. Eso es They have to have fundamental. work. Necesitan trabajo And they have to have y a además sense of justice. necesitan tener un sentido de justicia, In a criminal justice system. un sentido de fe en el sistema de control And they penal. must feel empowered Deben sentir empoderados como ciudadanos, as responsible. como ciudadanos responsables por la sociedad And you amplia. must have Y ministries debemos that tener work with one another. ministerios que trabajan entre sí. So in the gang Entonces, legalization cuando legalizaron las policy, pandillas de la calle, the Ministry of esa política Education involucró worked with the el Ministry Ministerio of de the Educación State, trabajando the con el Ministry Ministerio of del the Estado, Interior, con el Ministerio the del Ministry of Interior, Justice, con el the Ministerio de Ministry of Justicia, Culture. con el Ministerio de Cultura. They all work from the same Todos page. trabajaban desde la misma página, It's so crucial. absolutamente crucial. So Entonces, right now, lo que the tenemos whole thing ahora, comes undone. todo se colapsó, todo se deshiló, Everything comes undone. todo se colapsa. Justice, Justicia, educación, public health. salud pública. Look what happened in Mira the lo pandemic que pasó in durante la Ecuador. pandemia en Ecuador. It was one of the worst Fue uno de countries los países affected más by afectados COVID por COVID, because there was no public health porque system. no había un sistema de salud pública. Wow. So that has to be rebuilt. Entonces hay que reconstruir eso. Todo eso se tiene que reconstruir. No hay una sola política que va a poder resolver la crisis de seguridad. Necesita una política multifactorial, pero tiene que ocurrir. People want to live. La gente They quiere want a vivir, future. quiere ver un futuro. No se puede ver el apocalipsis y solo encogerse de hombros, abandonar el barco. Hay que hacer algo. Muy real.
Queremos agradecerte, David, por estar aquí hoy y tener esta importante conversación. Y nosotros vamos a seguir conversando sobre participación de la gente. Hay muchas personas agradeciendo esta entrevista en este momento. Hugo Sanzana Ormeño dice, por ejemplo, es increíble la riqueza intelectual del programa. Dice, felicitaciones, muchachos. Congratulations to all of you. Sí, mucha gente también habla sobre lo que pasa en Ecuador, pero principalmente nos agradecen sobre esta entrevista. Por ejemplo, dice Liz Foss, se podría realizar un trabajo entre personas que conocen la experiencia de Ecuador para compartirla con Chile. Formar equipos de trabajo en Chile, hacer estudios etnográficos con las poblaciones, formar red entre Ecuador y Chile, para que Sudamérica no llegue a manos del crimen organizado, como dice Patti Arauz. Y Ricardo Mateluna además habla sobre el impacto de la pandemia y las guerras se va a notar, dice. The impact of the pandemic and the wars will be noted in the future. Así es. Muchas gracias, David, por estar acá esta mañana conversando con nosotros. Chao, chao. Buen español. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba David hablando en español también. Sí, por supuesto. Sí, experto en esos temas. Muy bien. Muchas gracias. Un invitado de lujo, dice Janet Muñoz. Estos son los verdaderos temas para educar a la población. Muchas gracias, mis queridos Ale, Rodrigo y Hassan, y a los que están detrás de cámara. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.